Shalom, Ubrajá, paz y bendiciones en hebreo, Kairos, Kai, Eirene en griego, gracia y paz en griego, que este es el saludo que el apóstol Pablo daba a las iglesias en cada uno de sus mensajes. Hoy tenemos una meditación en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 12 al 17, es el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Dice así la palabra: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Este mensaje a esta iglesia, que podemos definir como una iglesia en la cual había una gran corrupción y mundanalidad, es un mensaje en el cual nos avisa de cosas muy importantes, y más en el contexto en el que estamos viviendo en este mundo actual, donde se mezcla tanto la verdad y la mentira. A lo que es verdad se le llama mentira, a lo que es mentira se le llama verdad. La ciudad de Pérgamo era una ciudad que estaba cerca de la costa, como unos 25 kilómetros, una ciudad próspera donde había una gran industria, donde había escuelas de sacerdotes médicos. El famoso símbolo que tenemos en las farmacias era un símbolo que se utilizaba ya en esa época, y era una iglesia en la cual el conflicto con el mundo que te rodeaba era bastante grande para los creyentes. Una de las cosas que exigía el Imperio Romano es que una vez al año un ciudadano tenía que ir a un templo en el cual se reconociese a César como Dios, hiciese la declaración pública: César Joquirios, es decir, César es el Señor, y es decir, el Señor Dios Todopoderoso, y se le daba un certificado con el cual, para muchos trámites y para muchos negocios, era necesario, de tal manera que si no lo hacías, tenías ante ti una posible detención y sentencia de cárcel. El enemigo pues utilizó eso para oprimir a los creyentes, que por supuesto no pueden decir que ningún gobierno humano, ni dictador, ni tirano es el Señor, sino solamente el Dios Todopoderoso. Aquí al principio se nos describe a Cristo como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esto nos muestra que la palabra de Dios, que es donde metafóricamente se la compara con una espada, tiene un filo que corta a los demás, pero también tiene otro filo que nos puede cortar a nosotros. Es decir, que tenemos que aplicar lo que enseñamos y predicamos, porque si no lo hacemos, esa misma palabra que puede ser para juicio o para bendición de otros, también se puede convertir en maldición y castigo para nosotros. Y el Señor está muy pendiente, como dice en todos estos mensajes, de nuestras obras, de lo que hacemos. Aquí habla que la iglesia mora donde Satanás tiene su trono. Esa ciudad de Pérgamo era un lugar de idolatría tremendamente, y sobre todo de permisividad hacia todo tipo de pecados. Y habla de un hombre que se llama Antipas. Antipas históricamente fue uno de los líderes de la iglesia en Pérgamo, y según la tradición cristiana lo metieron dentro de un toro de bronce preparado expresamente para torturar y matar a las personas, y ponían en un fuego debajo, de tal manera que la persona se asaba literalmente. No lo quemaban en una pira como en la Inquisición, pero sí la mataban a través del intenso dolor que tenía esta persona bajo ese fuego. Y dice aquí que este hombre Antipas fue fiel hasta la muerte. La palabra mártir en griego, martureos, es una palabra
que habla de alguien que da testimonio con su vida. Por eso cuando hablamos de los mártires estamos hablando de los testigos, aquellos que con su vida han dado testimonio de lo que era su fe. Y este hombre fue fiel, fue testigo y es un ejemplo para todos. Sigue diciendo algunas de las advertencias de las cosas malas que tiene esta iglesia. Habla que tiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Hace referencia al famoso pasaje en Números 23-24, en el cual Balaam por dinero contrató a este falso profeta, Balac, para que maldijese. Y el problema del dinero y la religión es un problema que en esa época ya existía, pero que existe actualmente. Vemos doctrinas como las doctrinas de la prosperidad, donde se enseña que Dios es como una especie de amuleto en el cual por medio de una serie de declaraciones de fe religiosas podemos obtener las cosas materiales que no tenemos. Eso es muy distinto a la promesa de que el Señor proveerá. Es muy distinto a tantas y tantas promesas de que vamos a tener en todo lo suficiente. De tal manera que aquellos que utilizan la religión para enriquecerse ellos o para engañar por medio del dinero, pues son personas que están siguiendo la doctrina de Balaam y de Balac. Y esta gente enseñaba idolatría, la primera hacia el dinero, permisividad hacia el pecado, sobre todo a ciertas conductas sexuales, y eso hizo que creyentes de la Iglesia se desviaran. El gran peligro muchas veces no es entre el blanco o el negro, sino el gris. Es decir, cuando mezclamos la luz y las tinieblas y hacemos algo distinto. El gran clamor del Señor hacia el pueblo de Israel era no tanto que hubieran abandonado a Jehová, sino que estaban con Jehová y estaban con Baal a la vez. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado de ese gran peligro de mezclar lo que es de Dios con otras doctrinas, otras enseñanzas que al final nos van a terminar apartando, y de ahí vienen pues todas las sectas que podemos conocer. Luego habla de los nicolaitas. Los nicolaitas eran una doctrina gnóstica, es decir, que creían en algún tipo de conocimiento esotérico, aparte de la escritura. Ese es otro peligro por otro lado, cuando dejamos la palabra, que es la segura ancla de nuestras vidas, y empezamos a guiarnos simplemente por palabras, revelaciones y profecías de otro. Por supuesto que Dios tiene el don de profecía, da palabras de revelación, de conocimiento, pero lo que nunca podemos hacer es sustituir lo que otros dicen por lo que dice la palabra. Al revés, tenemos que tener la actitud de comprobar con la Escritura todo aquello que se dice o se enseña para ver si eso es de Dios o no. Y aquí hay un llamado al arrepentimiento y una advertencia de que va a pelear con la espada de su boca contra la Iglesia. Y qué cosa tan tremenda que el Señor pelee contra su propia Iglesia cuando ésta hace obras que aborrece. Y el Señor quita al candelero de su lugar, como en el mensaje anterior leímos, pero también aquí nos advierte que Él puede volverse en contra de su Iglesia, en contra de sus siervos. Y al pastor de la Iglesia en Pérgamo se le avisa que tengan mucho cuidado de que Dios, que el Señor, se convierta en enemigo de Él y de los creyentes. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y el Espíritu Santo tiene muchas cosas que hablarnos. Nos llama a ser vencedores. Eso se repite en las 7 iglesias. Dios quiere que seas vencedor y no que seas vencido. Y hace 2 promesas finales. Una, que Él le dará del maná escondido. El maná era un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y verdaderamente, ¿quién es el pan de vida? Pues el pan de vida es Jesús. Y el que tiene hambre y sed va a ser alimentado por Él. Y el que se alimenta del pecado y del mal, pues va a tener su justa retribución de parte de Dios. Luego habla de la piedrecita blanca, la cual escribiré un nombre nuevo. Esto tiene varias interpretaciones. Una de ellas es que quien te pone nombre es el Señor, no la gente. La gente te puede decir que eres un inútil, una persona sin valía, o una persona o una fracasada, un fracasado, lo que te quieran decir. Pero quien te pone nombre verdaderamente es el Señor, y Él sabe cuál es tu verdadero nombre. Aunque en la tierra pues, tus padres te hayan puesto otro. Pero luego habla de la piedrecita blanca por una costumbre que se hacía, en el cual a la hora de
poder identificar al miembro de una determinada asociación, ya fuese un gremio artesanal o lo que sea, pues había como un carné los que tenemos actuales, pero que en esa época se grababa en las piedras pues una determinada palabra o mensaje que de tal manera que quien mostrase esa piedra identificaba que pertenecía a ese gremio o no. Pues el Señor, cuando vayamos ante su presencia, nos va a pedir también esa piedrecita blanca o esa identificación. No va a ser el de ser miembros de una determinada iglesia o determinado grupo, pero sí el Señor va a saber si nosotros estamos en el lugar correcto o no estamos en el lugar correcto. Así que con estas advertencias, estas promesas, estas palabras, que el Señor te bendiga y que esta meditación te sea de edificación. Amén.